Buenas noches. Veo que solamente 5 personas tengo conectadas. Voy a iniciar la sesión con los que están presentes. Buenas noches, profe. Buenas noches, Graciela. Voy a iniciar la Buenas sesión. noches, profe. Noches, tratando de abordar las temáticas correspondientes a esta sesión 4. Y recordar, ¿verdad?, que siempre den una revisadita a lo que venimos a desarrollar previo a la sesión. Voy a compartirles la planificación para que ustedes vean hacia dónde vamos. Ok, ya prácticamente iniciamos con la sesión, con la unidad número 2, donde abordamos lo que es la ética y la práctica profesional, abordando la ética desde el punto de vista social en el ejercicio de la profesión, cómo incide lo que es la parte de la vocación y nuestro compromiso social, ¿verdad?, que tenemos como futuros educadores, y la conciencia moral. Esas son las temáticas que se van a abordar el día de hoy. Partiendo de lo que se trabajará, también tenemos algunos objetivos que son importantes mencionarlos. Y uno de ellos es analizar la parte social de la profesión, donde vamos a establecer una vinculación con la vocación personal y aplicación de principios éticos a situaciones concretas del ámbito de la profesión. Luego tenemos lo que es la parte procedimental, donde vamos a determinar el comportamiento antiético e inmoral para proponer una obra alternativa, ética y responsable mediante el análisis de estudios de casos sobre dilemas éticos. Y la parte actitudinal, que nos permite establecer un código de conducta ética con una actitud de liderazgo para estimular a algunos miembros de equipos de trabajo a asumir una actitud crítica. Entonces aquí tenemos los contenidos, que es la parte social en la profesión, la vocación y la conciencia moral. Prácticamente con el día de hoy se cierran los acumulados, cierro acumulado. La parte de la asistencia será retomada en base a cómo ustedes se integren a la sesión sincrónica del día de hoy, o de todas las sesiones, ¿verdad? Eso va a ser la contabilización de su asistencia, para que sepan, ¿verdad? Y en cuanto a las tareas, pues la verdad que no las he corregido, es cierto, porque probablemente me vayan a preguntar en este momento si están corregidas. En esta semana voy a colocarme a trabajar para que ustedes vean sus acumulados. Y el examen ya está elaborado, ya fue entregado de igual forma. Y voy a evaluar lo que hemos desarrollado de manera aplicada. Voy a dejarles compartir la planificación para entrar en materia. No sé si tienen alguna consulta a lo que les estoy planteando. Bueno, vamos a iniciar primero abordando lo que es la vocación. No sé si alguien quiere participar en base a este material. ¿Cómo nosotros damos el término de vocación? ¿Qué es eso de vocación? Am, Buenas noches, profe. ¿Me escucha? Sí, claro que sí, Graciela. Sí, la vocación, pues para mí en términos básicos sería como que el deseo o sí, más que nada el llamado a hacer algo, ya sea en un ámbito profesional o académico. Sí, la parte, ¿alguien más que desee participar? Yo, profe, Ariel Altamirano. Ajá, dígame. Siento que la vocación es lo que se tiene como, lo diría yo, como parte de uno, de que ya le nace desde el corazón hacerlo y no es tanto una obligación de hacer algo específico, porque uno ya tiene en su pensamiento las ganas de hacerlo, va animado. Yo diría que esa es parte de la vocación, no, no sé específicamente a qué quiere que, Sí, digamos, no especifiquemos. no, está bien su participación. Miré que Ivania había levantado la mano, había solicitado. Kaylin también, ok.
Sí, profe, concuerdo con mis compañeros. Cuando hablamos de vocación, yo lo entiendo como esa parte intrínseca que tenemos nosotros, cuando nos sentimos, digamos, como aptos para realizar X o Y profesión. Por ejemplo, en el caso de la medicina, los doctores, en el caso de la enseñanza, los docentes y así. Sí, es algo innato en nosotros. De alguna manera nos vamos descubriendo para qué es lo que nos, en qué estamos encaminados, ¿no? A desarrollarnos a plenitud. Yo diría que a plenitud, digamos, como acción, prácticamente lo hacemos no por obligación, sino porque nos gusta. Nace de nosotros el compartir, el enseñar. A veces, claro, validando lo que ustedes plantean, la parte tediosa es la vocación de enseñar, pues nos sentimos realizados y eh, prácticamente damos lo que tenemos que dar en el aula. Ahí donde nos identificamos. ¿Eh, Arturo? ¿Arturo? Lo siento, en el transporte público. Ah, ok. Bien, entonces tratando de sintetizar lo que planteábamos, era lo que les decía, es algo innato en el ser humano, aquello que nos gusta hacer, en donde no sentimos ninguna obligación por hacer y donde nos sentimos realizados. Es algo que vamos descubriendo en el traspaso de los años, nos damos cuenta que eso es lo que queremos hacer en nuestras vidas. Esa es parte de cualquier situación. Hay alguien que tiene abierto el micrófono, lo identifica. Okay. Entonces, mencionando lo que era la época, perdón, que ya me perdí por estar revisando quién era el que tenía el micrófono abierto. La vocación dice que antes de hablar de la importancia de lo que es la vocación, debemos de saber qué es, cómo se conceptualiza. En este se presentan 4 conceptos y entre ellas dice que la más importante es cuando nosotros llamamos aquello que se siente hacia Dios o a una religión en particular. Esto es vocación religiosa y como el interés que alguien pueda tener ocupación, y esta es la nuestra. El don que tenemos de hacer una ocupación, una profesión o un estilo de vida que nosotros lo decidimos. Porque así lo hemos. Es un concepto, dice que se originó en la Biblia haciendo referencia a escuchar, pero con el tiempo ha ido cambiando. Se utiliza para indicar aquella atracción que se puede sentir por cumplir una labor, generalmente a través de la evolución, a través del tiempo, se valora la importancia de la vocación para en el desarrollo de aquellas habilidades que se han ido aprendiendo durante la juventud y que resultan provechosas, es decir, es algo innato en nosotros que lo vamos descubriendo a través de los años. ¿Cuándo aparece el sentimiento de vocación? Desde muy pequeño. Los humanos tenemos la capacidad de experimentar y de servicio por las actividades. Henning hacía mención y decía ella, esto es parte de los médicos ya vienen destinados a, prácticamente es una vocación que ellos tienen hacia servir a los demás. Y nosotros pertenecemos a ese mismo campo, a la labor social, donde nosotros también vamos a contribuir de alguna manera en formar los hombres del mañana, porque eso no somos nosotros los educadores. Por nuestras manos pasan un sinnúmero de profesiones que al tiempo nos encontramos y nos damos cuenta que todo ese un día fue niño y ahora son adultos y ahora son grandes profesionales y nos sentimos orgullosos incluso cuando decimos yo fui su maestra o ellos nos encuentran en algún lugar y nos dicen ella fue mi maestra. Entonces es parte de eso que nosotros vamos encontrando en nosotros mismos. Aparece de muy pequeño de forma casi involuntaria. Y dice involuntaria porque a veces nosotros ejercemos la labor docente sin querer, nos hemos encontrado en determinadas situaciones enseñándole a leer a alguien, nos hemos encontrado en diferentes situaciones enseñándole las tablas de multiplicar, un ejemplo, ¿verdad? Y nos encontramos y nunca nos habíamos dado cuenta que era eso lo nuestro. Y al cabo de la cuenta que ahí queremos estar. Sin embargo, dice, en algunos casos el sentimiento de vocación no aparece sino hasta entrada la adolescencia, incluso después, cuando se dan cuenta de lo que deseamos. Hay que tener en cuenta también que los gustos se van transformando con el tiempo, por lo que es muy poco probable que una persona mantenga su vocación desde pequeño hasta adulto. En conclusión, definitivamente
para tener una orientación vocacional. Y fíjense que aquí voy a hacer un poquito de recapitulación porque hay grandes profesionales que se hicieron profesionales y no era eso lo que ellos querían. Hasta después se o cuando a veces nos imponen las carreras y por sueños incumplidos de nuestros padres, hemos llegado hasta donde estamos y lo hicimos porque así nos ubicaron, así nos orientaron y nosotros de alguna manera la aceptamos. Entonces, eso es una imposición. En este caso, nos dimos cuenta que fuimos profesionales y no, y prácticamente hasta que fuimos adultos nos dimos cuenta de que no era eso lo que queríamos. ¿Cuál es el interés que presenta la vocación profesional? Considerando, miren que aquí entramos, ¿verdad? Y considerando que está relacionada con las carreras universitarias, la labor que ejerce una persona ante una circunstancia de la vocación radica principalmente en que sí, hacemos lo que nos gusta, lo hacemos bien y con la disposición adecuada y es parte del conversatorio que habíamos tenido. En cambio, si no seguimos nuestro gusto a la hora de escoger una labor profesional, viviremos infelices, incluso para conocer con certeza cuál es nuestra tendencia profesional, están las consultas vocacional, que de alguna forma eso nos va a ayudar a descubrir cuáles son nuestras aptitudes. Yo voy a poner un ejemplo claro. Cuando nosotros queremos ser un ejemplo arquitecto, pero no somos buenos a dibujar, no tenemos una orientación a lo mejor por las líneas, curvas, rectilíneas, como las que estar destinados a eso. Y las pruebas vocacionales, como se le conocen, juegan un rol importante porque ahí nos descubrimos, nos damos cuenta de las aptitudes que tenemos para el oficio. Por lo general, la vocación se manifiesta, dice, debe manifestar hacia una oferta académica, así como su preferencia dentro del mercado laboral que le corresponde a ella. Incluso aquí eh, quiero esto porque esto me va a facilitar dinero. Pero en nuestra labor prácticamente sabemos que los docentes nunca nos vamos a volver adinerados. Y niéguenmelo ustedes, ¿verdad? Prácticamente sabemos que lo hacemos porque nos gusta, lo hacemos, nos sentimos bien, porque ayudar a otra persona nos sentimos muy importantes y por otras razones, ¿verdad? Los docentes con vocación no solamente imparten conocimientos conceptuales, o sea, no solamente vamos a dar conocimientos teóricos, sino que también en determinado momento nos vamos a ir descubriendo cuáles son todas las facetas que ejercemos en la aula. A veces somos consejeros, somos padres, cuando estamos ante una sociedad donde hay miles de problemas en los hogares y el niño de alguna manera lo va a reflejar, porque no sé, a lo mejor ustedes van a trabajar en primaria, otros en secundaria, a lo mejor otros van a estar en el ente universitario, e incluso también en la universidad nosotros nos encontramos con este tipo de carencias del ser humano. De alguna manera, el maestro escucha lo que nos tienen que decir y si podemos dar un consejo, pues lo damos y esa es nuestra vida. Entonces dice acá, sino que generan un clima de aula mente, activan creatividad, imparten valores y forman estudiantes. Recuerden que en las clases anteriores hemos venido hablando de los valores, que independientemente que estas se cimenten en el hogar, los valores los potencializan los maestros en la aula, imparten valores y forman estudiantes con capacidad de resolver problemas. Mientras que la calidad educativa se refiere a la formación de ciudadanos que adquieran competencia para enfrentar situaciones problemáticas. Nosotros también les ayudamos a que los muchachos no se sientan frustrados ante diversas situaciones que enfrentan como adolescentes y les decimos que todo tiene solución y nos ingeniamos para que ese chavalo salga de ese conflicto cognitivo que en ese momento emocional que tiene y tratamos, ¿verdad?, de incidir en que cambie su actitud. Pues la tarea que hace el docente con sus estudiantes es dialéctica. En ella no solo se orienta al proceso educativo, sino que se da una gran interacción. Se retroalimenta el proceso de enseñanza-aprendizaje, se recrea no saber la historia de la persona en particular y de la sociedad en general. Fíjense que habla de la sociedad en general, porque a nosotros como educadores nos corresponde también educar. En estas situaciones el padre toma alguna postura negativa ante su hijo y nosotros tenemos que incidir en el comportamiento y llevarlo a la reflexión. Esto es nuestra gama de enseñanza, ¿no? Y tratar de incidir
en que el sujeto cambie de alguna manera esa actitud. Proceso, ¿ves? Saberes, experiencias y vivencias efectivas, aprende y edifica desde sus múltiples dimensiones humanas. Estas dimensiones podemos tener. Hoy la escuela docente tenemos que estar presentes para acompañar a aquellos, para escucharlos y contener. Educar no solamente es impartir conocimiento, es preciso educar con el corazón, educar con los sentimientos, los comportamientos y las emociones de nuestros niños. Y es parte de lo que les he venido conversando, ¿verdad? El mundo es cierto. Los educadores tenemos que adaptarnos a la diversa realidad educativa que se nos presenta diariamente. Y aquí quiero decirles, bueno, yo soy maestra de generaciones, de generaciones, de generación. Y el chico de unos 10 años atrás no es el chico de hoy. El joven de hace unos 20 años atrás, nada que ver con el joven que tuvimos hace 10 años. Y es sí, ¿por qué? Porque es una sociedad cambiante, en una sociedad donde se dan algunos cambios y ellos dicen, hemos entrado a la modernidad, pero ¿qué tal esa modernidad en la educación en valores en los niños, en los muchachos? ¿No? Para hacerlo cobra importancia pensar en nuestra formación personal, aceptar, miren qué bonito esta parte, aceptar el desafío de educarnos en forma integral, no solamente profesional, sino que prácticamente va a abarcar de nuestra persona. Y aquí se lo dice, debemos formarnos para recibir las nuevas y cambiantes exigencias de un sistema educativo, contenidos y enseñarlo y cómo hacerlo. Yo siempre lo he comentado en determinadas situaciones, el docente se tiene que adaptar a cada uno de los cambios, porque no podemos quedar estáticos con lo que la enseñanza tradicional y por eso cada uno de los psicólogos y de los pedagogos presentan sus propias teorías, teorías que nosotros de alguna manera las hemos ido asumiendo. ¿Por qué? Porque estamos ante un mundo cambiante. También nuestra formación tiene que contemplar un volver a pensarnos en nuestro rol y en nuestra vocación. Somos docentes corazonistas y como comunidad caminamos en comunión fraterna y estamos al servicio de ese crecimiento integral de nuestros niños. Pero para lograrlo tenemos que formarnos para crecer juntos a nuestros niños. A mí me da que aquí les voy a contar una experiencia. ¿Y por qué? Porque eh, ya a mi edad, pues yo diría sería retrógrada totalmente con la actitud de los muchachos actuales, ¿no? Y uno trata de incidir independientemente de que le forme valores, uno siempre va a tratar de incidir en la actitud de ellos, pues sí tratar de entenderlos porque como les digo, cambiante, la educación de ayer no es la educación de hoy y los jóvenes igual no son los mismos, entonces tenemos que tratar de entrar en ese rol donde los muchachos darles un clima de confianza para que ellos se acerquen. La educación es el principio de todo, la educación es el futuro, es nuestra esperanza. Ser docentes, miren qué bonito acá, es una enorme responsabilidad que asumimos con orgullo y con ilusión. Es la responsabilidad de compartir cada día en las aulas con nuestros niños, de ofrecerles la mejor función posible de nosotros mismos, de darlo todo por ellos, de enseñarles y aprender y vivir en torno a valores que nos unen como comunidad, de aportar un granito de arena para ayudarles a ser buenas personas y personas de confianza, de afianzar en ellos la cultura, del esfuerzo. Aquí está la parte educativa, que nada es fácil, el espíritu del sacrificio, que independientemente de las horas que van a estar sentados, y esto también para ustedes, independientemente de la universidad, hay una esperanza, ¿no? Y todo ese esfuerzo en algún momento ustedes lo van a ver realizado. La capacidad de trabajar en equipo y sumar para aportar a esta sociedad. No sé si alguien quiere participar en base a este tema. Los escucho. Tengo 22 presentes. A lo mejor usted dirá, la maestra es bien ilusionista con la vocación, pero realmente entender cuando somos maestros es ubicarnos, ¿no? Todo el rol que nosotros y la responsabilidad ante una sociedad, porque siempre nos van a marcar, y es la maestra, ella fue la que, y incluso los mismos niños nos retoman como modelo. Si la maestra lo dijo, es ley, independientemente de lo que diga el papá, y se han dado situaciones a veces cuando los muchachitos le dicen, no, yo no lo voy a hacer así porque mi maestra dijo que no es así, que es de esta forma. No sé si quieren participar, solamente incidir yo en esta parte, los escucho.
Sí, a mí me gustaría reforzar más que todo lo que usted decía con respecto a los maestros, que por una parte hay una vocación, hay otros que han sido maestros que no tienen vocación y otros que en otras carreras también no han tenido vocación y han estudiado por herencia. Sin embargo, opino yo que en el caso de la docencia, la vocación de verdad que tiene que ser honesta, es decir, tiene que nacer para poder enseñar bien. Una persona, porque yo conozco personas que son docentes, son pedagogos, pero no, no actúan eh, más que como para transmitir conocimiento y a veces eso es triste porque al final de cuentas el alumno no logra desarrollar todo su potencial. Pero también la docencia tiene todas las áreas en las que un ser humano se desarrolla, tiene sus dificultades, pero la docencia tiene una particularidad. Es bonito enseñar, yo he sido docente, es bonito transmitir conocimientos y ver cómo las personas utilizan ese conocimiento, pero también tiene una carga negativa cuando usted hablaba, por ejemplo, de que a veces no solamente somos maestros, sino que somos receptores o somos un refugio para aquellas personas, niños especialmente, se da más en niños que vienen de hogares que son disfuncionales y entonces encuentran a una maestra a la que quieren mucho, pero porque esta maestra les presta atención, además de transmitirle conocimientos, además de ayudarle a desarrollar las habilidades, también lo acogen y les transmiten un sentido de seguridad que a veces puede resultar difícil y una carga para el maestro, porque uno sí es verdad que lo disfruta, pero también puede resultar una carga porque el maestro no solamente trabaja con la transmisión de conocimiento, sino con aquel sentido de humanismo que a veces uno hasta llora de ver niños cómo sufren y que solo encuentran refugio en las escuelas, ¿verdad? Ese sería mi aporte de momento. Gracias, Ileana. ¿Alguien más que se desee hablar en torno al tema? Sí. Lo que es y práctica profesional, prácticamente lo que es la conciencia moral. Voy a pedirle a alguien que tal vez lea. Tú, es la mano. Ya te extrañaba que no habías participado. Douglas, te escucho. Hola, profe, buenas noches, gusto saludarla. Bueno, dice la conciencia moral. La educación es un asunto esencialmente moral porque conlleva implícitos en su naturaleza dos aspectos fundamentales: los fines de la educación y las relaciones humanas que se establecen durante el proceso educativo. Los fines de la educación responden de manera general dos preguntas básicas. Qué tipo de ser humano queremos formar? ¿Y qué tipo de sociedad deseamos construir? Las respuestas que demos a esas preguntas implican el reconocimiento de los valores que deberían orientar el proceso educativo. Ok. Entonces estamos ante dos interrogantes. El tratar de reflexionar sobre el tipo de estudiante que queremos tener, tipo de ser humano, porque bien lo hablaba Ileana y estamos mencionando todas las dimensiones, ¿verdad?, que debe de tener el que trabajamos con los estudiantes, pero hasta dónde somos capaces de dar ese clima de confianza. Y ella dice, hay momentos, dice, en que nos sentimos tan frustrados, incluso hasta llorar, porque queremos tratar de incidir y resolver el problema al niño. Sí, ella dice, en adolescentes, muchos adolescentes y hogares disfuncionales que a veces los muchachos están ejerciendo roles de adultos que les correspondió abordar sin la responsabilidad que no es de ellos. Y bueno, toca. Entonces, los escucho, qué tipo de ser humano queremos formar realmente y qué tipo de sociedad deseamos construir. Aquí hay dos cosas importantes. Voy a enmarcar los fines que tiene la educación y las relaciones humanas. En pos de eso son las dos interrogantes. No sé si alguien desea participar con esto.
Profe, disculpe, repite la pregunta. Necesito que hagamos una reflexión. Dice que la conciencia moral tiene dos aspectos fundamentales, que son los fines de la educación y las relaciones humanas. Estas dos están relacionadas, pero realmente, independientemente de los fines que tenga la educación, a veces nosotros como docente y preguntamos qué tipo de ser humano queremos formar o qué tipo de sociedad deseamos construir. Uno, lo que me impone los fines que tiene la educación como tal, y la otra parte es la parte humana del docente. Entonces, ahí van las dos interrogantes. A ver, ahí estamos. Preguntar, tengo 23 personas presentes. De estas 23 personas, vamos a ver a quienes les preguntamos. Profesora, con respecto a esas dos preguntas que vemos ahí, me suena bien interesante. Yo nunca me había hecho esas dos preguntas desde ese punto de vista y es interesante porque si bien es cierto, un maestro tiene cierta responsabilidad que va más allá de transmitir conocimiento, también es una combinación entre lo que el maestro puede provocar en el sentido más emotivo del alumno, de tal manera que lo motive y lo inspire para ser una persona mejor, pero también el alumno debe procurar entender qué tipo de persona quiere ser, porque yo, por ejemplo, hablando de manera muy personal, en algún momento de mi vida me he hecho esa pregunta. Nunca lo había visto desde el punto de vista de la enseñanza, como usted lo está haciendo ahorita, sino de manera muy personal, interna, de decir, Iliana, ¿en qué te querés convertir? ¿Verdad? Como nutricionista, como madre, como esposa, como maestra de inglés, ¿qué tipo de maestro querés ser? ¿Qué tipo de persona querés ser? ¿O cómo querés que te recuerden los demás? Y por otro lado, ¿qué tipo de sociedad deseamos construir? Pues va en dependencia de ese deseo muy personal que uno tiene de superarse y ser mejor, porque entre más una persona conozca, está en la obligación instantánea de tener una conducta que sea aceptable ante la sociedad, no aceptable como cuando aceptamos incluso los errores, sino una conducta que influya, que eduque, que desde la forma en que uno habla, desde la forma en la que uno se conduce, desde la forma en la que uno enfrenta un conflicto, desde ahí uno está contribuyendo a la sociedad y se está reflejando como persona. Sí, fíjese que esa reflexión va desde lo que es la conciencia moral, porque ahí entra la parte moral, hacia dónde me dirijo yo como ser humano. Eduardo, te escucho. Buenas noches, profe. ¿Me escucha, verdad? Noche, sí, claro que sí. Buenas noches a todos. Bueno, como actual docente que soy, ¿verdad? Yo quiero que mis alumnos sean personas de valores, pensadores críticos y creativos, que sigan alimentándose de conocimientos, autónomos y sobre todo resilientes, porque allá afuera, ¿verdad? Como que las cosas son diferentes. Y como seres humanos, ciudadanos responsables, personas que saben hasta dónde llega el derecho de él y dónde comienza el de los demás. Ese es mi pensamiento crítico acerca de las preguntas que acaba de hacer. No sé si acerté, pero eso, estoy conectándome hasta ahorita. Gracias, profe. Sí, gracias, Eduardo. Sí, prácticamente es preparar a los muchachos, ¿no? Es prepararlos para ese mundo que los espera, para ese mundo que los espera y tratar, ¿verdad?, de que ellos, esos valores que le hemos cimentado o que prácticamente son cimentados en el hogar y nosotros los reforzamos de alguna manera, ellos lo vayan reflejando en su personalidad. Implican el reconocimiento de esos valores que deben de estar, que deben de incidir en todo lo que es el proceso educativo, no solamente en la parte de transmitir conocimiento, sino también en la parte de la preocupación de nosotros por formar ese ser humano como tal. Eh, Acá menciona, dice, en este contexto la práctica docente emerge como un elemento medular en este proceso de formación, ya que la manera en que los docentes establecen dan seguimiento a la norma
la forma en que conducen los procesos de enseñanza, así como el trato cotidiano que otorgan a los alumnos. Estos pueden facilitar o obstaculizar el desarrollo moral de los alumnos. Esto tiene que ver con el trato que nosotros le damos, independientemente de que hayan algunas normativas, la forma en que le hagamos ver a ellos. Por formación moral se entienden todos aquellos procesos pedagógicos que están implícitos o explícitos en los docentes y que les van a permitir a los jóvenes que ellos los amplíen de su perspectiva. Este desarrollo implica etapas que van desde la adquisición de patrones de conducta, pueden ser adoptados socialmente o culturalmente deseables, hasta la construcción del propio esquema de valores, que pueden estar reflejados en principios éticos. Esto implica una constante reflexión de crítica y diálogo con los. Si la persona está en el centro de la formación moral de los alumnos, es necesario hacer visibles los mecanismos a través de los cuales los maestros pueden apoyar a la formación de sus estudiantes. Para este propósito, bueno, propone 3 vías para el análisis de la práctica. 1, el comportamiento normativo, el comportamiento afectivo y el comportamiento. Desde mi punto de vista, estos 3 aspectos son importantes y no se pueden vincular ninguno. Y ahí los tenemos. ¿verdad? El comportamiento normativo, el comportamiento afectivo y el comportamiento pedagógico. ¿Qué quiere decir eso? El comportamiento normativo es tratar de incidir en la parte de la moral, los valores que hay que incluir en los alumnos, no alejado de la parte afectiva o prácticamente donde nosotros nos demos a conocer con los chavalos o mantengamos una relación de confianza, un clima de confianza, y la parte del enseñanza que tiene que ver con la parte pedagógica. Esto va a tener repercusiones significativas, no solamente de la formación moral, sino también desde la óptica de la eficacia escolar. Cuando el muchacho, uno le da un clima de confianza, el joven no va a tener ningún problema en solicitar que se le aclare alguna duda. Dice, en la medida en que la formación moral se mantenga oculta, o sea, que no la demos a conocer, se va a poder ser sujeta a evaluar y a procesos de formación docente en el ámbito. Lógicamente, corren el riesgo de proceder con medios inadecuados e inefectivos, o sea, no les va a funcionar. El comportamiento normativo del docente, aquí va con nosotros, se define como el conjunto de parámetros que el maestro establece para regular aquellas conductas de los alumnos en el ambiente del aula y de la escuela. A partir del análisis de estas normas que rigen la vida escolar, se hace una distinción entre las normas que aluden a convenciones escolares a aquellas normas que tienen vigencia en el contexto escolar. Y de ahí surgen los principios éticos universales y se analiza lo que es la consistencia que tienen los docentes en el cumplimiento de normas, que pueden ser interiorizadas por parte de los estudiantes. Y aquí lo aclara, el comportamiento afectivo del docente se refiere a la forma en que el maestro, con el alumno, desde su autoridad. Aquí no es que independientemente que yo vaya a crear un clima de confianza, no es que voy a permitir que el jovencito me falte al respeto, sino dentro del margen del respeto poder mantener un clima de agradable, ¿no? Ante ellos. Este comportamiento presentar los valores practicados por los maestros, los cuales se reflejan en el trato, ¿ves? Que otorgan al alumnado. 2 elementos se desprenden de esta vía de análisis, que son los vehículos de las normas y las expresiones afectivas. Dice que se entiende por vehículo el medio a través de que se presenta una o señala una norma. Y tratar, independientemente de que haya normas o leyes establecidas, también pues a la par siempre se le explica al estudiante que también ellos tienen su propio ser humano para atenderlo por sus propias particularidades. Y en las expresiones afectivas son aquellas manifestaciones de atención hacia la persona, las necesidades, demandas o problemas de desempeño de los alumnos. Como cuando un estudiante nos aborda ante una problemática X académica y nosotros damos cuenta que el muchacho acertó con lo que nosotros necesitábamos que él acertara y lo felicitamos. Esto es parte de la motivación afectiva. Y decirle, oye, lo hiciste muy bien. O si falló un poco, decirle la próxima vez va a ser mejor. Y esas palabras prácticamente le van a enseñar al joven a esforzarse en la siguiente tarea o en el siguiente trabajo.
pedagógico del docente se refiere a la manera en que el maestro conduce los procesos de enseñanza. Y aquí se clasifican. Uno, en actividades tales como copiar texto, memorizar, responder cuestionarios, hacer planas, entre otros. Esta es la parte tradicional. La secuencia de reflexión, aquellas ocasiones en que el docente invita a los alumnos a analizar. Esta es la parte crítica, sintetizar o deducir consecuencias sobre un tema curricular o sobre la vida cotidiana. Esto lo aplicamos cuando hacemos análisis de casos. Ok, están algunos, aquí estoy con la prácticamente uno. Rea el material de las diapositivas, redacta un breve ensayo sobre la importancia de la vocación del docente en el ámbito social. Un breve ensayo. Miren que no les pido mucho, lo que les estoy pidiendo prácticamente es una página, sí. Recuerden la estructura de un ensayo, introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción sabemos que lo que vamos a trabajar, perdón, todo el tiempo, tenemos que colocar el tema, que viene es una tesis, y la parte introductoria que es breve, donde yo hablo las relaciones, obviamente hago un esbozo general de lo que voy a abordar. La mayor parte la tiene el desarrollo, que es donde voy a profundizar sobre la vocación del docente. Aquí puedo incluso hasta citar. Y por último hago un párrafo conclusivo, mínimo también, donde yo reafirmo. Para ello hay que tomar en cuenta los elementos de la redacción, unidad, coherencia y cohesión, mínimo de extensión del ensayo, una página. Y tratar pues de referenciar la bibliografía o los autores que usted consultó, aplicando las consulta. Con eso, consultas, muchachos. ¿Está claro todo? Sí, profe, creo que eso sería todo. Muchas gracias. Ok, entonces, pues las personas que están por acá, por favor, envíen captura para ir revisando. Tengo 24 asistencias también, no tiene por qué aparecerme porque aquí lo voy a fijar, que ya quede quiénes son los que estuvieron durante la clase. Entonces nos miraríamos prácticamente en la próxima sesión y posterior lo que viene es el examen. Creo que está en aceptación. Entonces, para que si en referencia a algún contenido, pues no duden en escribirme para poder apoyarles ante cualquier situación. Muchísimas gracias, profe. Gracias, a la orden siempre para apoyarles. Gracias, profe. Sí, estoy viendo que Gracias. están colocando Gracias, profesora. Pase buenas noches. Igualmente Buenas estamos al noches. tanto. Gracias, profesora. Bendiciones. Gracias, igual. profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Pueden ir retirándose, muchachos, no hay problema. Chao, muchachos.